Impresionantes noticias nos llegan del Perú, y es que el presidente de la nación, Pedro Castillo, disolvió el Congreso del país y estableció un gobierno de excepción. La medida incluye una convocatoria a elecciones en el más breve tiempo para la instauración de un nuevo parlamento con facultades constituyentes. Castillo dio un discurso al anunciar la medida, denunció los repetidos intentos de vacancias realizados por el Congreso desde que éste asumiera su mandato presidencial, acusó abiertamente a la oligarquía peruana de no permitir que un indígena gobierne el país andino. Escuchemos sus declaraciones. Los adversarios políticos más extremos, en un acto inédito, se unen con el único propósito de hacer fracasar al gobierno para tomar el poder sin haber ganado previamente una elección. Esta situación intolerable no puede continuar. Por lo que, en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley. La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios. Estas decisiones asumidas por el presidente Pedro Castillo, de pronto se habla de un remarcado racismo, la afluencia nuevamente del racismo encabezado por la derecha. Bueno, lo que vemos es la profundización de una crisis que en Perú viene hace mucho tiempo. No es una crisis nueva, sino que ya podríamos decir que tiene décadas, que bueno, termina de estallar en este caso cuando el presidente iba a ser sometido a un tercer intento de destitución, lo que en Perú se llama intento de vacancia, ¿no?, presidencial. Ya el Congreso se había dedicado a impedir que el presidente pudiera gobernar, había logrado quitarle varios de los ministros que él había decidido poner. El caso más emblemático, el de Héctor Béjar, que era el canciller designado por Castillo y que duró una semana en el gobierno. Ese fue, creo que, el caso más paradigmático de todo lo que vendría después durante el gobierno de Castillo, que fue una constante interrupción por parte del Congreso, que está cooptado por la derecha y en especial por los sectores vinculados al fujimorismo. El fujimorismo y los sectores aliados a ese espacio político de ultraderecha que tiene muchísimo poder en Perú. Perú tiene una estructura realmente muy cuestionada y muy criticada por las denuncias de corrupción en el poder legislativo, en el poder judicial, en los poderes que incluso están
por fuera de la estructura formal democrática, ¿no es cierto?, como el poder mediático, que también es un poder muy corrupto en Perú. Entonces vemos cómo este choque que se ha dado hoy entre el presidente Castillo, que se anticipó a esta tercera opción de vacancia que iba a plantear el Congreso, y que todo indicaba que iban por el camino de una nueva destitución. En este caso todo indicaba que se iba a concretar el pedido de vacancia del Congreso. El presidente trató de anticiparse a ese pedido de vacancia y decidió cerrar el Congreso, disolverlo y convocar elecciones, pero el Congreso respondió destituyendo al presidente y nombrando, ya hace pocas horas se anunció que se va a nombrar a la vicepresidenta como la encargada del Ejecutivo, y ya se está hablando de que el presidente Castillo estaría detenido en ese momento. Héctor, bien, entonces estamos entendiendo básicamente la información. El Congreso ha destituido a Pedro del Castillo. ¿Cuál será el siguiente procedimiento que se va a seguir? ¿Cuál es la línea exactamente que debe de seguir para que vaya por un buen camino y también todo lo que está pasando en Perú se pueda esclarecer y se pueda tomar un rumbo donde también la población tenga en claro todo lo que está pasando en este país? Bueno, es muy difícil poder saber cuál va a ser el camino que se debería recorrer, porque, como te decía, esta es una crisis profunda que tiene Perú, que viene desde hace años. Solo para hacer un rápido repaso de lo que ha sido los últimos años de Perú, las últimas décadas de Perú, Alberto Fujimori, que también, recordemos, disolvió el Congreso en algún momento y se impuso él como el único que podía tomar decisiones en el Perú. Alberto Fujimori estuvo preso por crímenes de lesa humanidad. Alejandro Toledo, el presidente que vino después, procesado por hechos de corrupción. Tras el gobierno de Toledo vino Alan García, quien luego se suicidaría cuando estaba por ser detenido, también denunciado por hechos de corrupción. Ollanta Humala también estuvo en prisión preventiva, también vinculado a hechos de corrupción. Pedro Pablo Kuczynski fue destituido y también acusado por el caso Odebrecht. Asumió su vicepresidente Martín Vizcarra, quien también fue destituido momentáneamente, y allí asumió Manuel Merino. Durante la pandemia, Perú tuvo 3 presidentes, solo durante la pandemia: Vizcarra, Merino y Sagasti. Y siempre el Congreso, en esta confabulación de intereses que poco tienen que ver con la defensa de los intereses del pueblo peruano, poco por ser suave, en realidad no tienen nada que ver con los intereses del pueblo peruano. Y ahora llegó el turno de Castillo, que, como dije hoy, Castillo ha sido atacado desde el primer día que asumió su gabinete. Ha sido atacado desde el primer día, se le impidió llevar adelante su plan de gobierno, y ahora él intentó anticiparse a este intento de vacancia, pero evidentemente la correlación de fuerza favoreció al Congreso, favoreció a la derecha, y si bien los dos poderes rompieron normas constitucionales, porque esta decisión de cerrar el Congreso también chocaba con algunos aspectos de las normas constitucionales, en este caso la fuerza ha quedado del lado del Congreso, y aparentemente Pedro Castillo sería un nuevo presidente destituido en Perú. El Perú necesita una refundación de cero, necesita que se refunde el Congreso, necesita que se refunde el Poder Judicial, necesita que se refunde toda la estructura
de partidos políticos, y también que se refunde la estructura comunicacional que, como decía hoy, en Perú también es parte del problema y es parte de los sectores corruptos que han dañado la vida cotidiana de los peruanos. Bien, Héctor, sin el ánimo de ser futuristas, ni tener una bola de cristal para adivinar lo que vaya a venir más adelante, pero creo que está claro que en adelante lo que tendría que hacerse es, como mencionas, declarar una reorganización en diferentes instancias. Estamos hablando del sistema de justicia, del poder judicial, del Ministerio Público, de varias otras instancias, inclusive comunicacionales, como mencionas, Héctor. Así es. Y es necesario, habría que llamar a la construcción de una nueva constitución, que es el pacto máximo que se puede tener en un país, como también están peleando los chilenos, ¿no es cierto?, por construir una nueva constitución, y lamentablemente esa posibilidad fue bloqueada y ahora está trabada en Chile, pero en Perú habría que llamar a construir una nueva constitución que realmente represente a los intereses del pueblo, y a una elección en todos los cargos legislativos y el ejecutivo, y una refundación del poder judicial que lamentablemente también está profundamente manchado por hechos de corrupción, por lo cual Perú necesita refundarse como país para el bienestar de su sociedad, para que un presidente pueda llegar con un plan de gobierno en favor de los sectores más vulnerables y lo pueda ejecutar a ese plan de gobierno, y no sea frenado por los sectores que ya tienen el control de los medios, que ya tienen el control del poder económico y que tienen el control del poder legislativo. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.